Tengo entendido que no era su primera opción. Usted no quería ser docente, ¿verdad? Al principio. Efectivamente, tenía cierta facilidad para el dibujo. Y pues no, ahí no había opción para bellas artes. Entonces, pues tuve que irme por el lado de ciencias sociales. Pero ya digo, sobre el camino ya le gustó, le agarró cariño. Pues sí, encontré mucha facilidad para desenvolverme en las aulas, a pesar de, y me dice, maestro, yo no pude conseguir el mapa. Dice, es que todos me vendían nada más la mitad. Y saca un hemisferio normal. Y le digo, pues es eso. No, dice, le falta la otra mitad del mundo. Entonces agarro, enrollo el planisferio para que lo vea. Dice, sí, está completo. Entonces realmente era caminar un par de cuadras para ir al Museo Regional, ir a la Casa de la Corregidora, al Teatro de la República, encontrarse pues con la historia de frente, ¿no? Pues ahí está el hecho de que antes los programas académicos, sobre todo pues ya en secundaria, sí incluían la música, el teatro, ¿no? Sí. Y después se quitaron. Que por ahí en alguno de tus programas veía precisamente a una maestra que hablaba precisamente del teatro. Sí, la ¿no? Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo y forma parte de ese proceso de formación, desde el kinder hasta la universidad. Y tengo alumnos ya de posgrado, donde les digo, pues es que ya son gente adulta, que ya tienen compromisos, responsabilidades, pero actúan como estudiantes de primaria, ¿no? Que ahora todos lo quieren rápido, todo rápido, porque se acostumbraron a que las herramientas digitales todos nos dan rápido, entonces así quieren que sea incluso la educación rápida. Quiero observar esto, pero ya, sin necesidad de hacer una crítica, hacer un análisis, o sea, yo ocupo ya la respuesta. ¿No? Y te soy sincero, o sea, hay momentos en que dice uno, ¿cómo están aquí en doctorado estas personas? Pero bueno. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo llegaron aquí? Efectivamente, pero si se van a dedicar a la docencia, no basta con decir, ay, me acuerdo de aquel maestro que era muy bueno para enseñar, ¿no? Pues no, les digo, aquí necesitan tener una formación psicopedagógica, pero pues hay doctores que no saben ser maestros. Son muy buenos doctores, pero no saben ser maestros. Sí, sí. Entonces, te digo, hace unos días el doctor me dijo, no esté tanto tiempo en la computadora, no muévase, deje la computadora. Ya lo va a ver aquí el doctor. Pero ya me va a ver aquí, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Voz Docente. Gracias por seguirse suscribiendo. Los que lo han hecho en TikTok, ya saben, ahí ponemos fragmentos de las entrevistas, pero en YouTube, pues aquí tenemos todo el episodio completo. Gracias por seguir compartiéndolo también. El día de hoy nos acompaña el maestro Jorge Francisco Barragán López. Él tiene la licenciatura en Psicología Educativa, también tiene la maestría en Administración en Recursos Humanos y también tiene el doctorado en Psicología y Educación. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya tenemos un poquito más de 40 años dedicados a la docencia. Wow. Empecé por ahí de 1977, 78, empecé a dar clases y pues no hemos parado hasta la actualidad, seguimos todavía por ahí dando algunas clases. Ahorita que dice comencé en los 70s, tengo entendido que no era su primera opción, usted no quería ser docente, ¿verdad? Al principio. Efectivamente. Ya sabes que uno de niño siempre tiene deseos, ¿no? Ilusiones sobre qué quiere ser. Y bueno, en aquel tiempo yo tenía cierta facilidad para el dibujo, ya lo dejé de practicar hace mucho. Entonces, a principios de los 70s estaba yo en secundaria y pues los moneros de aquel tiempo, sobre todo Eduardo Ruiz del Río, más conocido por Rius, pues era uno de mis favoritos. Y él decía que había estudiado dibujo publicitario en la UNAM. Entonces, a mí me pareció una buena opción
le digo, dado que tenía pues ciertas habilidades para el dibujo, dije, bueno, pues yo también me gustaría hacer algo de dibujo publicitario. Pero pues se dan circunstancias en la vida. Para empezar, yo después de la secundaria entré a la prepa, una preparatoria de la Universidad Michoacana, que está en Uruapan, y pues no, ahí no había opción para bellas artes, entonces pues tuve que irme por el lado de ciencias sociales. Y luego, pues desafortunadamente quedé huérfano y pues tuve que buscar otra opción. Fue entonces que me vine aquí a la ciudad de Querétaro e ingresé a la Escuela Normal Superior de Querétaro para estudiar lo que entonces se llamaban cursos de nivelación pedagógica, y después estaba la Normal Superior, que preparaba a los maestros para la secundaria. Ya. Entonces, fue que yo empecé por ahí. Muy bien. Pero ya digo, sobre el camino ya le gustó, le agarró cariño. Pues sí, encontré mucha facilidad para desenvolverme en las aulas, a pesar de que pues entonces tenía 18 años y empecé a trabajar como maestro, y la verdad sentí que me podía desenvolver bien, pero pues no era suficiente lo que yo tenía como preparación académica. Por eso en los años 80 ingresé, 84 exactamente, ingresé a la licenciatura en psicología educativa, porque seguía siendo ya parte de mi interés profesional, fortalecer esa parte de la enseñanza. Y fue que tomé por ahí la licenciatura y seguía pues trabajando en docencia. Una de las cosas que me llamó la atención, una anécdota, fue la historia de esta niña que le decía que el planisferio no estaba completo. A ver, cuéntenos esa. Sí, resultó ser de que pues precisamente en esos inicios que daba yo clases en secundaria, daba yo clases de historia, porque era la materia que a mí me gustaba mucho. Historia de México, historia universal, siempre han sido mi pasión. Okay. Entonces, pues fue lo que pude dar clases en una escuela particular. Y yo quería que, pues, que las alumnas, en ese momento era una escuela de puras niñas, entonces yo quería que realmente se entusiasmaran por la historia, ¿no? Que no fuera como algo así muy nada más repetitivo, de memorización, etcétera. Entonces, pues les pedí que llevaran un planisferio y sus colores para iluminar las áreas en donde estaban las principales, digamos, zonas donde se desarrollaron las primeras culturas. Entonces, llega la clase y empiezo a pedirle a las alumnas, a ver, saquen su planisferio, sus colores, y una niña estaba como muy angustiada y me dice, maestro, yo no pude conseguir el mapa. Y le digo, ¿cómo? Pues si todo el mundo trae su mapa. Y digo, en aquel tiempo Querétaro de haber tenido como 3 papelerías. Entonces, sí, pues dije, no es posible. A ver, pues ¿cómo que no lo pudiste conseguir? No, dices que todos me vendían nada más la mitad. Yo, caray, dije, pues eso está peor, ¿no? O sea, una cosa es que no encuentres y otra es que te vendan la mitad. Dije, bueno, ¿y qué? No, pues dice, pues lo compré, pero es solamente la mitad. Y yo, a ver, pues sácalo. Y saca un planisferio normal. Y digo, pues es eso. No, dice, le falta la otra mitad del mundo. Y yo, entonces agarro, enrollo el planisferio para que lo vea. Dice, sí está completo. Pues, que se diera cuenta que sí estaba completo. Entonces, fue muy curioso. Es una de las anécdotas que muchas veces cuento, ¿no? Porque le digo, a veces la percepción que tienen los alumnos acerca de lo que creen que es la realidad, pues deja mucho que desear, ¿no? Y digo, y en un tema como es la historia, pues era una materia como muy plana, ¿no? Solamente lo que aparecía en los libros. Una de mis intenciones, que afortunadamente tuvo eco en esa escuela, con la que era entonces la directora, fue que pude sacar a los estudiantes, a las alumnas, a conocer la ciudad, porque Querétaro pues, es un lugar de mucha historia, ¿no?
Obviamente es muy diferente al día de hoy. A nadie, a ningún maestro nos permitirían sacar alumnos de la escuela a la calle, aunque sea para alguna enseñanza. Eso hoy es imposible. Digo, en Ajá, el contexto de que si yo digo, para esta clase yo creo que les va a servir conocer tal cosa, vámonos ahorita. Eso no se puede. Digo, hay paseos y donde se hacen de forma sí, estructurada y sí. bien hecha y que viene el camión por ellos y se les cuida y todo. Pero sacarlos así de la escuela para vamos a la calle y les voy a mostrar tal cosa, pues yo creo que ahorita no creo que se pueda. Pero usted como, No, no, y de hecho en aquella ocasión le digo, pues primero lo platiqué con la directora sí, claro. y luego en una reunión de padres de familia lo comentamos, ¿no? Ujú, Y bueno, porque además la escuela está en el centro, todavía existe la escuela, está ujú, en el centro de la ciudad, pues realmente era caminar un par de cuadras para ir ujú, al Museo Regional, ir a la Casa de la Corregidora, al Teatro de la República, caminar por las calles, todavía en aquel tiempo no todas eran andadores, y encontrarse pues con la historia de frente, ¿no? sí, Que les digo, a en pesar de vivo. que uno vive a veces en un lugar, pocas veces conoce ese Sí, es. lugar a Ujú, profundidad. Entonces, eso fue como el primer paso, ¿no? Fue como sí. lo más sencillo. Y después, pues me atrevía un poquito más, porque entonces ya organizamos paseos a la Ciudad de México para ir a Ah, conocer el sí. Castillo de Chapultepec, para conocer el Museo de Antropología o el de Historia Natural, o ir al Zócalo, entrar a Palacio cuando se podía. Sí. Entonces, sí, ya nos atrevimos a hacer un poquito, viajes un poquito más largos de un día, era ir y Es regresar el mismo día, y siempre acompañado por un par de mamás, un par de maestras de la misma bien escuela, ¿no? cuidados. Ujú. Sí, 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 la intención era ir bien cuidados, pero pues digo, estamos hablando de finales de los 70s, Sí. principios de los 80s, entonces era otra situación, había más seguridad, Ujú. había más, pues yo digo, hasta participación de parte de la gente, ¿no? Interés por parte de la gente. Y esto, afortunadamente, hubo un tiempo en el que pude trabajar en gobierno del Estado y en la Secretaría de Cultura, precisamente, y entonces participé de un proyecto que se hizo para traer niños de la Sierra Queretana a la capital de Querétaro para que conocieran la capital de su Ah, estado, para que conocieran igual los monumentos históricos, el movimiento de la ciudad, los llevábamos a un concierto específico de música, al teatro, o a una película, ¿no? Se quedaban a dormir el entonces CREA y llevábamos grupos de niños de la ciudad a el municipio de San Joaquín, donde hay un albergue, y entonces era que conocieran el campo, que conocieran los animales, la vida de la gente del campo. Entonces era un intercambio el que se ah, hacía muy entre el bien. De campo entornos, y ¿no? Para que conocieran tanto la ciudad como la otra conocieran los parte. entornos y las actividades, porque digo, pues muchos niños de la ciudad, aunque ya estábamos en los 80s, muchos niños de la ciudad nunca habían ido a una granja, Sí. nunca habían conocido un campo, ¿no? De cultivo. Entonces era ponerlos en ese Sí. contexto. Igual los niños de los municipios que iban a la La ciudad, pues ciudad. muchas veces no tenían la oportunidad de Sí. hacer ese tipo de viajes, ¿no? Y conocer lo que era el Estado. Porque pues también muchas de esas comunidades a veces nada más era la escuela primaria y ya, no había más, ¿no? Había que trasladarse a otros municipios para estudiar la secundaria y a otros más para estudiar la preparatoria. Cuando usted hacía esas actividades con los niños, ¿cómo percibía? De Sí, parte de ellos, ¿cómo los veía interesados, motivados? muchísimo, muy Sí. interesados, muchísimo, muy motivados. Para ellos era pues algo extraordinario, ¿no? Poder viajar en un autobús a la gran ciudad, a la capital, ¿no?
quedarse a dormir en el albergue. Les dábamos, pues, desde luego, alimentos, atención, Sí. las pláticas, los paseos, ¿no? Momentos de entretenimiento, porque les digo, pues se organizaban actividades lúdicas, ¿no? Conciertos con la Filarmónica o con la Orquesta Sinfónica del Estado, ¿no? Fue un periodo, digo, no quiero entrar en muchos temas políticos, pero fue un sexenio en el cual la cultura tuvo un gran impacto en la población. Se abrieron casas de cultura, bibliotecas, museos, todo lo que, galerías, todo para que la gente pudiera tener ese contacto con la cultura, con el arte, ¿no? Y despertar conciencias. Sí, y muy importante porque muchas veces dejamos ese tema de lado, ¿no? Como que la cultura a veces y el conocimiento, la historia de esos lugares se deja un poquito a un lado y se le da importancia a otras cosas, pero pues no, tiene mucha relevancia, ¿verdad? Sí, definitivamente. Digo, pues ahí está el hecho de que antes los programas académicos, sobre todo pues ya en secundaria, sí incluían la música, el teatro, ¿no? Ah, sí. Y después se quitaron. Y eso fue algo que también pudimos participar en algo en la universidad. Ya le estoy hablando de los 2000, ¿verdad? De los inicios de los 2000, cuando hicimos una reforma a los programas educativos en la Facultad de Contaduría y Administración, se incluyeron los talleres de arte, de pintura, de teatro, de canto, de música, deportes, como materias obligatorias dentro del programa educativo. Porque no por el hecho de que estén en la universidad, significa que no tienen la necesidad, ¿no? Sí. Y además fue algo bien interesante porque uno de los reclamos que nos hacían, por ejemplo, los empleadores, en este caso de los licenciados en administración y en contaduría, era que decían que eran muy buenos en el tema. O sea, en cuanto a conocimientos teóricos, no había discusión, pero les faltaba desenvolvimiento, les faltaba comunicación. Y la forma de lograr eso fue incluyendo precisamente materias de arte, de cultura, de deportes, ¿sí? Que hasta la fecha siguen siendo parte estructural de los programas educativos de dicha facultad y que después se empezaron a replicar en otras facultades, obviamente. Sí, sí, y qué importante es porque sí, tiene razón, a veces sí se quitan esas materias, esas asignaturas, esa otra parte, y nada más lo dejan como para la niñez, pero no, pues incluso ya en la adultez se necesita, es importante. Claro, o como materias extracurriculares, cuando dice, ¿Sí? ¿por qué extracurricular? Si es parte de uno, de la formación. De la formación y de ese sentimiento, de ese despertar por el interés, ¿no? Y por ejemplo, temas como la actuación en el teatro, pues les permite precisamente desenvolverse de una manera más natural. Que por ahí en alguno de tus programas veía precisamente a una maestra que hablaba precisamente del teatro. Sí, la ¿no? Y importancia. sí, yo estoy totalmente de acuerdo y forma parte de ese proceso de formación, desde el kinder hasta la universidad. Sí, qué importante. Y que también nos comentaba, ¿no? A veces sí tengo los elementos para trabajar el teatro, pero a veces nada más es un cuarto abandonado. No se le sigue dando la importancia que tiene. Mi lema de siempre ha sido, si no está pegado, pues hay que tratar de pegarlo. Y si pega, qué bueno. Y si no pega, pues no pasa nada. Se hizo el intento. Entonces a veces se cree que necesita uno un gran presupuesto para hacer este tipo de acciones. Cuando no, puedes empezar de cero. Sí. Puedes empezar con cosas que tienes hasta en tu casa, que les pides a la gente que lleve y que participe, y eso los hace todavía más corresponsables de un proceso de autoformación. Por ahí otra maestra nos decía, hace más el que quiere que el que tiene. Y sí, sí es cierto, totalmente. Afortunadamente, te digo, la oportunidad de que
sigo viviendo aquí en Querétaro y me he encontrado alumnas, porque te digo al principio, pues tenía puras niñas, ¿no? Okay. Alumnas que ya son pues, señoras grandes, Sí. con hijos o tal vez hasta con nietos, que me reconocen, me hablan en la calle, ¿no? Y me dicen, ¿se acuerda de mí? Soy fulana y tal. La verdad, a veces Pues de no tantas, me da la memoria para tantos, pero digo, qué bueno que por lo menos ustedes sí me reconocen, ¿no? Y que saben sí. que ando por aquí. Desde luego he tenido alumnos con los que he tenido pues, ciertos roces, ¿no? Sí, como Pero todos. porque o no tenían realmente la capacidad como para pensar y centrarse en alguna actividad o en alguna situación que a final de cuentas va en beneficio de ellos, no en beneficio mío, como Sí, siempre claro. les he dicho. Y tengo alumnos ya de posgrado, donde les digo, pues es que ya son gente adulta, que ya tienen compromisos, responsabilidades, pero actúan como estudiantes de primaria, ¿no? Donde, ¿y Sí. por qué esto? ¿Y por qué tengo que hacer aquello? ¿Y por qué tengo que seguir? Pues porque así son las cosas, ¿no? Es como tienes que hacer las cosas, ¿no? Ahorita pues doy varias asesorías en temas de tesis, de investigación, y me dicen, pero ¿cómo hago la investigación, no? Digo, es que si no tienes la capacidad de leer, de buscar, ¿no? De pues sí, de eso, de buscar, y ahora que se tienen tantas herramientas Sí, tantos recursos. tecnológicas, ¿verdad? Con las cuales puedes buscar información y enterarte de lo que se está haciendo, pues cómo quieres resolver un problema, ¿no? ¿Cómo quieres resolver una situación Sí. determinada? Entonces, ahí es donde uno dice, pues sí, ahí hizo falta algo, ¿no? Durante todo ese trayecto Sí, de formación, algo pasó que algo se pasó, perdió eso. se perdió, ¿no? Sí, Era desde luego muy triste cuando todavía tenía yo clases presenciales, y les decía, hay que leer esto. Ay, son 20 hojas, no la podemos dividir. No, pues sí, claro, a ver, uno hago una hoja, otro otra, pero si no leen en conjunto, pues de nada va a servir, porque lo que claro. tienes en una sola hoja no te va a dar el conocimiento que tiene las otras 19, ¿no? Y entonces eso es lo que vemos, ¿no? La falta de gusto por la lectura, de buscar información confiable, veraz, ¿verdad? Que se encuentra en las universidades, en las bibliotecas, en los libros que todavía se publican, ¿no? Pero la gente no, prefiere entrar al Google y poner cualquier cosa o copiar cualquier cosa sin verificar las fuentes, sin tener noción clara de lo que está diciéndose en ese entorno, ¿no? Ya lo hablaba con la doctora María en otro episodio, que ahora todos lo quieren rápido, todo rápido, porque se acostumbraron Sí, a que las herramientas digitales todos nos dan rápido. Entonces así quieren que sea incluso la educación rápida. Quiero observar esto, pero ya, claro. sin necesidad de hacer una crítica, hacer un análisis. O sea, yo ocupo ya la respuesta. Y eso pues ganó terreno pues a través de los últimos años debido a la No, tecnología, que a veces no se aprovecha como debe de ser la tecnología, porque le podemos sacar no, y mucho, ahora tenemos inteligencia artificial que peor tanto. todavía hace a mucha gente más floja, ¿no? Sí, ya está ahí el chat y GPT y ahí quieren que todos los resuelvan, ¿no? Que ya, la tarea Sí. tal, sacarla de ahí, tal cual. Yo soy fan de la tecnología, yo me fui haciendo con la tecnología y no estoy en contra del uso No, no es de estar en la contra. computadora o todo, pero sí hay que ser consciente de lo que está uno haciendo, sí Claro. hay que trabajar de todos modos, poner a girar la ardilla, Sí, la ¿verdad? Para ardilla. que, ¿qué es lo que está diciéndome aquí, no? ¿Cómo lo interpreto yo? Y no nada más decir, pues ya me lo dio Me lo ChatGPT, resolvió. lo resolvió y entonces lo copio y lo pego. Sí, exactamente. Sí. Sí, utilizar adecuadamente las herramientas de tecnología no son malas, pero hay que saber utilizarlas. Y, Exacto. O sea, maestro, cuando dejé las clases de secundaria y de
digamos, del nivel medio hacia abajo, ¿no? Sí. Cuando lo dejé fue por algo, ¿no? Dije, no, ya no quiero batallar con ese nivel. Y me fui a la universidad y empecé a dar clases en la licenciatura. Después llegó un momento en que dije, ya no quiero saber ya nada. Y solamente en posgrado, ¿no? Y te soy sincero, o sea, hay momentos en que dice uno, ¿cómo están aquí en doctorado estas personas? Pero bueno. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo llegaron aquí, efectivamente? Ahora que dice que ya no quiso esos niveles, digamos, bajos de la educación, me hizo recordar algo, no sé si lo hizo usted por lo mismo que yo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en todo, bueno, preescolar, primaria, secundaria, prepa y universidad, he impartido clases. Pero hubo un tiempo en que estuve algunos años en una primaria. Mi área es de sistemas, programación, computación, etcétera. Pero yo me di cuenta que ya no tenía yo sí lo digo honestamente, ya no tenía la misma paciencia que antes con los niños pequeños. Y yo dije, o sea, yo me dije para mí, yo creo que ellos se merecen alguien que sí esté al 100% de paciencia con ellos, porque no es justo que yo, si estoy perdiendo, digamos, un poquito la paciencia, a lo mejor en el rendimiento académico baje para ellos. Y entonces, tal como usted lo dice, yo prefiero ahora los niveles más altos. Pero esa fue la causa. No sé si le pasó algo parecido. Sí, yo creo que sí fue, digamos, algo similar, ¿no? Como te digo, pues duré aproximadamente 6 años trabajando en educación secundaria. Primaria solamente estuve en alguna ocasión trabajando como prefecto en una escuela que tenían primaria y secundaria. Pero realmente en clases frente a grupo con secundaria fueron 6 años. Y cuando se me dio la oportunidad de trabajar en el gobierno estatal, pues ahí tuve que dejar las clases por la cuestión del horario y empecé a dar clases en la normal del estado, aprovechando que ellos sí había clases en la tarde, entonces tenía yo algo de horas libres en la tarde, entonces daba clases en la tarde. Entonces, cuando ya empiezo a trabajar con ese nivel, pues sí dices, no, ya secundaria, ya no regreso, porque no es la misma paciencia, no es la misma nivel de atención de los estudiantes, etcétera, ¿no? Y cuando salgo del gobierno del estado, porque ya sabes que ahí dura 6 años y a veces un cachito nada más, llega el nuevo sexenio y cambian gente. Para afuera. Más para afuera. Entonces, me toca pasarme a gobierno federal, al SAT, y entro al área de reclutamiento, selección y capacitación de personal hacendario. Entonces ya trabajas con gente adulta, ¿no? Con gente que ya está en un puesto de trabajo y necesita de ese escalafón que le daba el servicio civil de carrera. Entonces, doy cursos de formación de instructores, preparo material de capacitación para ese tipo de personas, ¿no? Por eso estudio la maestría en recursos humanos, porque estaba en el área de reclutamiento, selección y capacitación. ¿Ese proyecto, maestro, es el que es televisión educativa del SAT? Sí, empezamos se llamaba en aquel tiempo Instituto Nacional de Capacitación Fiscal. Y al principio solamente trabajábamos materiales impresos. Me sentaba con algún experto, algún contador del área fiscal, algún abogado fiscalista, etcétera, y preparábamos un material de autoaplicación, de autoaprendizaje, donde venían, digamos, la ley o la modificación a tal ley, a tal artículo, algún ejercicio, algún ejemplo, algún caso práctico, ¿no? Entonces, pues el experto aportaba todo el conocimiento y yo como psicólogo educativo, pues aportábamos la parte pedagógica, ¿no? Definir objetivo de aprendizaje, preguntas, etcétera. Pero entonces se imprimían y se mandaban a toda la República, ¿no? Era la educación por correspondencia.
Ya después llegarían las primeras computadoras, nos enseñaron a utilizarlas, ¿no? Primero tuvimos un intranet donde solamente las oficinas de Hacienda se comunicaban. Ya después tuvimos internet y finalmente tuvimos el proyecto de televisión educativa, donde ya se hacían programas en vivo, ya se tenía un chat donde se conectaban 100 oficinas al mismo tiempo, cuidas en todo el país, y entonces la gente podía hacer preguntas al experto, ¿no? Y uno seguía fungiendo como asesor didáctico, conductor del programa, ¿no? Moderador para las preguntas y respuestas en el chat o en vivo a través de la televisión, ya se grababan los programas, etcétera, ¿no? Y toda esa experiencia después me la llevo a la universidad, donde a principios de los 2000 también nos toca participar en un proyecto para hacer una maestría en enfermería a distancia, donde participaban enfermeras en activo, tanto de secretarías de salud de los estados como del IMSS o del ISSSTE. Y esa maestría pues daba la formación a enfermeras que tenían la licenciatura, que estaban en activo, daba formación en 3 áreas: educación, porque una enfermera es una educadora social, en administración de los servicios de salud, son prácticamente las que saben toda la operación de clínicas, hospitales y demás, y en investigación, porque también las enfermeras investigan pues causas problemáticas, porque son la primera barrera contra problemas sanitarios, ¿no? Entonces, esas eran las áreas que trabajamos. En aquel tiempo ya se usaba también la cadena, la red de internet que daba entonces Telmex para conectar con las diferentes sedes. Se recibía documentación vía correspondencia, utilizábamos correo electrónico, en fin, todavía no había plataformas tan estables como después ya hubo, ¿no? Pero fueron esos proyectos de inicio de lo que era la educación a distancia, ¿no? Y ahí seguimos, ¿no? Batallando. Le ha tocado todos los cambios, ¿no? O sea, le ha tocado muchos cambios, las etapas. Todavía, pues, sigo siendo instructor independiente y doy cursos de elaboración de materiales educativos digitales y de lo que es el taller de recursos educativos abiertos. Okay. ¿Eso es parte de su trabajo como instructor en formación docente? Sí, ese es parte de mi trabajo que vengo haciendo por ahí del 2008 o 2009 para acá. Uy, maestro, le pudiera preguntar 40,000 cosas, pero algún día se tiene que acabar esto. Bueno, me restan por ahí un par de preguntas. Y una muy importante es la importancia de la preparación pedagógica para maestros que tenemos otra profesión. Aquí me incluyo, porque digo, obviamente los maestros que tenemos cierta profesión, pues no tuvimos esa preparación pedagógica, ¿no? No fue nuestra profesión principal, por decirlo de alguna forma. Pero cuando impartimos clases, pues obviamente es importante tener esa parte. ¿Qué opinión tiene usted de eso, de esos otros maestros que somos de ciertas áreas, pero qué pasa cuando no tenemos esa formación que tienen ustedes los que son maestros? Pues mira, yo siempre se los he dicho, tanto de manera presencial como cuando los doy a distancia los cursos, les digo, yo los felicito por haber tomado la decisión primero de ser docentes, ¿no? Los felicito porque cumplieron con una expectativa, con una meta, con un propósito que tenían al tener una profesión. Y entonces les digo, ustedes son expertos en esa profesión, pero si se van a dedicar a la docencia, no basta con decir, ay, me acuerdo de aquel maestro que era muy bueno para enseñar, ¿no? Y entonces adopto o tomo ese perfil, esa ideología. Y a veces hasta buenas y malas, porque hay maestros que ya sabes, ¿no?
10 saca el autor del libro, 9 el maestro, 8 el no sé quién, ¿no? Y la mayoría reprueba. Entonces, no, les digo, aquí necesitan tener una formación psicopedagógica, porque hay que entender al alumno, hay que entender el medio, hay que entender el entorno, ¿no? Hay que entender el modelo educativo institucional, hay que entender los materiales y tener los materiales para poder conjugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las herramientas. Entonces, las herramientas. Entonces, afortunadamente, y como bien lo mencionas, de secundaria para abajo, pues son maestros, pero de preparatoria, escuelas comerciales, carreras técnicas para arriba, no tienen formación psicopedagógica. Algunos a lo mejor tienen, algunos tienen cursos. Entonces, las instituciones deberían estar obligadas a mantener un programa constante de capacitación en el área psicopedagógica. Por ahí había, no sé, ya tiene mucho que no veo, pero había un programa que se llamaba Profordems, que era digamos, como el institucional, el de la SEP, para que docentes de escuelas preparatorias de la SEP, CEBET y CEBETAS y todos estos, tuvieran esta formación psicopedagógica. Sí. Porque por un lado tienes tu formación profesional, ¿no? Hay actualizaciones profesionales. Pero en el área psicopedagógica estaba el Profordems. Y en las universidades, muchas de las que conozco, pues sí tienen programas de capacitación en esas áreas de psicopedagogía. Cómo calificar, cómo impartir una clase, cómo comunicarse con los alumnos, ¿no? Todas esas cosas que no te enseñan, pues, en tu carrera. No tenemos en la carrera. No la tienen en la carrera, aunque deberían, ¿no? Incluso las maestrías deberían de tener un área de psicopedagogía, pues sí, del área psicopedagógica, porque se supone que son maestros en ciencias, maestros en algo, y deberían de tener una cierta formación. Ya ni te digo doctorado, porque ya los doctorados ya se enfocan directamente en el área de conocimiento. Pero pues hay doctores que no saben ser maestros. Son muy buenos doctores, pero no saben ser maestros. Sí, es cierto. Entonces, ahí es donde, pues sí, yo soy de esa idea de que sí debe de haber un programa de capacitación constante, ¿no? Y yo les diría a tu público que pues ANUYES ofrece ese tipo de cursos, no solamente los que yo doy, que son específicos en el área tecnológica. Hay muchos cursos de formación psicopedagógica que tiene ANUYES y que todas las instituciones que están afiliadas a la ANUYES podrían solicitarlos, porque a veces pues no le confías mucho al que está en casa, ¿verdad? No le confías mucho al maestro que es tu compañero y te va a decir cómo dar clases. Claro. Pero si le confías a un externo, ¿no? A alguien que es de otra institución. Les digo, a lo que realmente le tengo miedo es a un día no tener la capacidad de razonar. Puedo tener problemas de movilidad, que sí los tengo. Puedo tener otro tipo de problemas, pero mientras que me gire la ardilla, eso para mí es más que suficiente, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, te digo, hace unos días el doctor me dijo, no esté tanto tiempo en la computadora, no muévase, deje la computadora porque que la visión, que la presión, que esto y lo ya otro. Lo va a ver aquí el doctor. Pero ya me va a ver aquí, ¿no? Pero digo, bueno, son cosas que me doy ese gusto porque tengo que estar pensando, ¿no? Y me siento mal cuando no tengo nada que leer o cuando no tengo nada que revisar o cuando no tengo nada que hacer. Ya se acostumbró. Entonces, eso ya me acostumbré y mientras que lo pueda hacer, eso pues lo voy a seguir haciendo. Sí, hay una historia no corroborada por ahí, que dicen que cuando en el periodo de Salinas de Gortari tuvo de visita a un embajador japonés y que el embajador llegó un poquito tarde a la reunión porque le tocó una manifestación de maestros
y le impidió el paso, ¿no? Entonces el embajador, pues con todo lo que es su cultura, dijo, discúlpeme, no fue mi intención llegar tarde, pero tuvimos un problema vial, y que el presidente le dijo, no, pues es que los maestros se quejan de todo y están ahí obstruyendo el camino, y y el embajador, con toda la amabilidad de la que pudo expresar, le dijo, es que los maestros deberían de ganar más que cualquier profesionista, porque ellos son los que enseñan a los abogados, a los administradores, a los ingenieros, a los arquitectos y hasta a los políticos, ¿no? Y ese es, yo creo que lo que a veces alguna gente dice, híjole, es que trabajar por un sueldo de maestro, pues gana más la señora que vende tamales en la esquina, sí, que lo que yo gano como maestro, ¿sí? Y es cierto, desafortunadamente nuestros docentes de todos los niveles educativos no ganan a veces lo suficiente para ser las personas responsables de la educación de un país, no ganan lo suficiente, y eso es lo que a veces desanima a la gente. Yo me siento satisfecho de haber sido docente todos estos años, de haber estado en tantas instituciones, de haber estado en tantas situaciones en las que pude impartir mis conocimientos, compartir mis conocimientos, mis experiencias, para que la gente los retome y vea qué puede hacer más, ¿no? O sea, ya a mí ya me toca estar de salida, pero espero que las nuevas generaciones lo vean esto como un área de oportunidad. No sé si en algún momento van a ganar los miles o millones de pesos, pero creo yo que hay otras satisfacciones, sí, ¿no? claro, Que se obtienen cuando uno se dedica a la docencia. Sí, y que esas se llevan para siempre y no tienen precio. Y eso se lleva para toda la vida. Sí, muy bien, maestro. Pues le agradezco mucho el tiempo que se tomó el día de hoy, que sé que todavía anda un poco enfermo y que a pesar de ello aquí está, y ya lo va a regañar su doctor cuando lo vea. No sé si quiera agregar algo más antes de despedirnos. No, bueno, pues agradezco mucho la oportunidad que me diste en tu espacio, que como todo, pues, se lo encuentra uno en las redes, ¿no? Y sí, yo que ando luego por ahí fisgoneando en todas las redes, ¿verdad? Y que también por ahí me pueden encontrar con mi nombre, me pueden encontrar también en las redes, porque les digo, pues ahí escribo, tengo mi blog, tengo mi página web. Ah, pues dígalo aquí, maestro. Si quiere, dígalo para ponerlo. Ah, pues es con mi nombre, Jorge, ¿sí? Francisco Barragán López. Tengo mi blog, donde escribo notas, artículos, hago comentarios, críticas, pongo cosas que me gustan, ¿no? Igual, a veces aparezco por ahí en Instagram, en Facebook, ¿no? Donde hago más promoción de eventos académicos, congresos y etcétera, ¿no? Yo ya casi no voy a esas cosas, pero sí, fui muy asiduo a los congresos, a hacer publicaciones, ¿no? Por ahí tengo libros que son en línea, entonces digo, pues esa es la invitación a la gente a que participe, ¿no? A que sea crítico de todo lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestro país, y porque es el futuro de todos. Así es. Muy bien, maestro. Pues aquí dejamos sus datos para quien pueda ver su trabajo. Bueno, pues gracias. Allá en casa, sí, gracias, maestro, usted. Y allá en casa, muchas gracias por seguirnos viendo. Ya saben, seguimos creciendo. Ahí vamos, en TikTok, en YouTube, y síganlo compartiendo para que esta voz docente llegue cada vez más lejos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias, saludos a todos. Buen día.